Hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien. Aquí estamos, volvimos para otro temita. Espero que me escuchen bien. Dios los bendiga. Gracias a todos por ayudarme a mostrar al mundo y sembrar esa semilla de lo que Dios me ha regalado. Seguimos compartiendo los padres de la iglesia. Acuérdense resuscribirse, darle like y compartir para que eso pues siga esa semilla yendo. Hoy tenemos un miembro nuevo de este canal. Ustedes saben que conocen al padre Luis Toro. El padre Luis Toro, eh, bien carismático, y él tiene una lupa. Pues entonces yo voy a traer un miembro nuevo de acuerdo a mi profesión, que es, yo soy médico internista, y vamos a traer un estetoscopio. Ahora, cuando nosotros queramos prestarle atención a algo, le ponemos el estetoscopio. Este estetoscopio nos ayuda a escuchar bien el corazón, nos ayuda a escuchar bien los pulmones, el abdomen. Esto es un utensilio bien importante para los médicos, es como nuestro sexto sentido. Y nosotros lo que vamos a hacer, cada vez que veamos algo que hay que prestarle atención, como hace Padre Toro, en vez de ponerle la lupa, le ponemos el estetoscopio. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo por aquí y le damos la bienvenida. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, permítenos que esta semilla vaya a tierra fértil. Tú nos dijiste que de cada 4 semillas que tiremos, una va a caer en tierra fértil. Oremos por esa semilla que va a tierra fértil y que dé muchos frutos. Oramos por los enfermos, por las personas en los hospitales, todos los difuntos y por todas las intenciones que nos piden. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estuve en una conversación con un hermano protestante que me estaba diciendo que San Cipriano de Cartago, él estaba en contra del primado de Pedro. Y eso es lo que sucede. A veces estos hermanos protestantes utilizan nuestros padres de la iglesia católica, para pues perseguir a la iglesia de Cristo. Pero lo que sucede es que a veces ellos lamentablemente no leen una cosita y no buscan el contexto y no leen la historia de ese santo y de lo que decía. Entonces vamos a traer lo que el hermano separado me mostró y le vamos a explicar, vamos a ver qué otras cosas decía este gran santo. Vamos aquí un momentito, estamos aquí. San Cipriano, nuestro santo, fue un importante teólogo africano nacido en el año 200, o sea que siglo III. Elegido obispo de Cartago en el 248. Martirizado en el 1058. De él se conserva una gran variedad de escritos, una docena de opúsculos y 81 cartas. Sobre su vida se conserva la Vita Cipriani, un conjunto de manuscritos atribuidos a su diácono Poncio, y sobre su martirio se conservan las actas Proconsultoria Cipriani, basada en documentos oficiales. En la antigüedad cristiana y en la Edad Media fue uno de los autores más populares y sus escritos se conservan en gran número de manuscritos. Qué linda, qué hermosa es la historia de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Durante su vida se enfrentó a 2 conflictos importantes. Uno, sobre la actitud en tomar con quienes en tiempos de persecución habían accedido a ofrecer sacrificio a ídolos, dioses falsos, y solicitaban de los confesores, aquellos que permanecieron firmes a costa de torturas y tormentos, certificados que declaraban que los hacían partícipes de sus méritos. Mantuvo con firmeza que tan grave pecado requería una proporción
proporcionada penitencia y que dichos certificados no podían conferirles una absolución automática, sino la absolución que tenía que concederlas la Iglesia a través de sus ministros luego de un arrepentimiento garantizado por una congruega satisfacción. Está hablando del sacramento de la confesión. El segundo problema al que se enfrentó el santo fue sobre el bautismo de los herejes. O sea que personas herejes, alguien que enseña algo diferente a lo que Dios enseñó. Él no reconocía el bautismo, dice el bautismo, pero es el bautismo de los herejes como válido, mientras que el Papa sí. O sea que tuvo un problema con el Papa. Y ese es el problema que pues, los hermanos protestantes nos dicen y les quitan toda la autoridad al Papa. Herirás al pastor y todas las ovejas se irán, se esparcirán. La controversia se agravó y a San Cipriano no quería ceder. Aquí los protestantes, mira, aquí lo dice, alegan que de reconocer la primicia del obispo de Roma hubiera cedido inmediatamente. Comenzó entonces la persecución de Valeriano, que ocasionó martirio de ambos. Al final, la postura del Papa prevaleció. O sea que él estaba en contra de que se bautizaran herejes, personas que se fueron de la iglesia que se bautizaran. Porque estos padres de la iglesia eran un poquito más fuertes que ahora. Antes, pues, si tú te salías de la iglesia, pues tú eras un hereje y no tenías salvación. En su controversia con el Papa Esteban sobre la validez del bautismo de los herejes, expone como presidente del Concilio Africano de septiembre del 256 su opinión con estas palabras. Lean eso, es opinión. No es que se puso a pelear con el Papa, ni le dijo, mira, tú no eres nadie. Nadie entre nosotros se proclama a sí mismo obispo de obispos, ni obliga a sus colegas por tiranía o terror a una obediencia forzada, considerando que todo obispo, por su libertad y poder, tiene el derecho de pensar como quiera y no puede ser juzgado por otro. Lo mismo que él no puede juzgar a otros. Debemos esperar todos el juicio de nuestro Señor Jesucristo, quien solo y señaladamente tiene el poder de nombrarnos para el gobierno de su iglesia y de juzgar nuestras acciones. Y ahí encuentran ese documento. Ese es el documento que los hermanos usan. Y aquí una explicación. El obispo de Roma tiene el poder sobre los otros obispos, pero no en todo, ni tampoco un poder tiránico. Eso es lo que el San Cipriano le estaba diciendo. Y no está mal tú decirle al Papa algo, pero no es que tú le vas a decir tú eres un hereje, tú no eres el Papa, tú no tienes, tú eres un pecado. Bueno, sabemos que él es pecador como todos nosotros, pero que tú no tienes poder, la silla de Pedro está vacante. No podemos ser así porque ahí entraríamos en un cisma y eso nos alejaría del cuerpo de Cristo. La exclusión de la tiranía la apoya Cipriano en un claro precedente escriturístico. Cuando Pedro, que había sido elegido el primero por el Señor y sobre quien edificó su iglesia, tuvo aquella controversia con Pablo. O sea que ¿se acuerdan que Pablo también reprendió a Pedro? Porque al Papa también uno le puede decir, mira, estás haciendo las cosas mal. Sí, claro que se puede. Para eso están los cardenales y uno le puede enviar cartas, uno puede decirle las cosas. Los sacerdotes se las han dicho, pero con respeto. Pablo sobre la circuncisión no reclamó arrogantemente ninguna prerrogativa, ni se mostró insolente con los demás, diciendo que tenía el primado y que debía ser obedecido. Epístola 71:3. Entonces vamos a leer, esto es lo que sucede con los hermanitos que no leen todo. Ellos leen una cosita, ¡pam! Ahí sacan una doctrina. No puede ser así. Ahora vamos a leer una carta de San Cipriano que se llama Tratado
Ecclesiae Unitate, la unidad de la iglesia. Ahí pueden buscar toda esta información que yo le voy a dar, la cual dirige a los confesores romanos cuando su opinión junto con Novaciano contra el Papa Cornelio. Vamos. Primero, vamos ahora. ¿Cómo podremos conquistar la inmortalidad si no cumplimos aquellos mandamientos de Cristo con los que se combate y vence a la muerte? Para esto Él mismo nos reconviene y dice, si quieres llegar a la vida, guarda los mandamientos. Y eso está ahí. Y nuevamente, y si hicierais lo que os mandó, ya no os llamará siervos, sino amigos. Hay que hacer lo que el Señor dice. Al que oye, dice mis palabras y las cumple, lo asemejaré al hombre sabio que edificó sobre la piedra. Precipitó la lluvia, irrumpiendo los ríos, llegaron los vientos y batieron contra aquella casa y no cayó. Es que estaba cimentada sobre piedra. Seguimos. Pero los demás, ¿cómo dice que cree en Cristo que no hace lo que Cristo manda hacer? Esa pregunta yo siempre se la hago a los hermanos. Yo digo, ¿cómo ustedes pueden creer en Cristo si Cristo envió en Juan 20, 21 al 23 a confesar? En Juan capítulo 6 envió una Eucaristía. En Mateo 16, 18 dejó una iglesia. En Juan 21, 15 dejó un pastor. ¿No lo creen? Ahora Cipriano va a decirles algo. Por lo demás, ¿cómo dice que crees en Cristo que no hace lo que Cristo manda hacer? Y si vamos más arriba, hay que seguir los mandamientos y cimentar nuestra casa en roca para que cuando vengan los vientos no nos lleven. A eso se refiere. Hacer lo que Él dice. ¿Cómo llegará a conseguir el premio de la fe? Quien no quiere guardar fidelidad al mandamiento. La Eucaristía es un mandamiento. Confesión de pecados es un mandamiento. Y ahora dice, la herejía y el cisma son inspiraciones del espíritu del mal. Esto lo escribí yo, persona que está en herejía y en cisma y dice ser cristiano. Hay personas que dicen ser cristianos, pero están en herejía, o sea que enseñando algo diferente, lo que Dios enseñó, y en cisma, en contra del Papa. Ahora él va a decir algo de esto. ¿Qué cosa más astuta y sutil pudo escogitar el enemigo? ¿Qué significa escogitar? Después lo buscamos, escogitar. El enemigo que este nuevo fraude para engañar a los incautos, que encubrir su maldad con el mismo nombre cristiano. Vamos a ver qué verdad. Vamos a buscar qué significa eso. Encontrar o hallar. Y vamos a ponerle el estetoscopio. Dice aquí, ¿qué cosa más astuta y sutil pudo escogitar el enemigo que este nuevo fraude para engañar a los incautos, que encubrir su maldad con el mismo nombre cristiano? Ahí el estetoscopio se lo ponemos. Por eso inventó las herejías y los cismas con los cuales destruir la fe. Acuérdate que esto es traducido, destruye la fe. Corrompe la verdad, divide la unidad. ¡Wow! Mira, esto hay que ponerle el estetoscopio. ¿Qué cosa más astuta y sutil pudo escogitar el enemigo que este nuevo fraude para engañar a los incautos, que, que, que encubrir su maldad con el mismo nombre cristiano?
Por esto inventó las herejías y los cismas, con los cuales destruye la fe, corrompe la verdad, divide la unidad. Ah, estetoscopio. A los que no puede conservar en la ceguera del viejo camino, los defrauda y engaña con el error de un camino nuevo. ¡Wow! Vamos para otro. Arrebata los hombres a la misma iglesia. Arrebata, ¿sí? Toda su familia era católica hace 30 años. Ahora hay uno por allá pentecostal, otro agnóstico, otro ateo. Arrebata a los hombres a la misma iglesia. Y mientras a ellos les parece que se han acercado a la luz y se han evadido de la noche del siglo, los sumerge sin que se den cuenta en otras tinieblas. Se sienten felices, alabamos a Dios, adoramos, buena música, pero dice aquí que se sumergen en las tinieblas, aunque crean que están en la luz. Y recordar que esto es siglo III. De modo que sin dejarse de llamar cristianos, ya no están con el Evangelio de Cristo. No están con el Evangelio de Cristo porque no creen en lo que Cristo dejó. Su iglesia, la Eucaristía, confesión de pecado. Ni con su observación, ni con su ley. Sino que caminan al oscuro, juzgan que tienen luz. Wow, esto está bien fuerte. Si alguno considera y examina todo eso, no tendrá necesidad de un extenso tratado ni de argumentos. Fácil es la prueba para la fe por ser un compendio de la verdad. De modo, habla el Señor a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la vencerán. Los hermanos protestantes dicen que él estaba en contra del Papa, y mira lo que dice. Mateo 16, 18, y lo explica. Vamos a seguir. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo cuanto atares sobre la tierra será atado en el cielo, y cuando desatares sobre la tierra, desatado será en el cielo. Edifica la iglesia sobre uno solo. Los hermanos protestantes dicen que Mateo 16, 18 se refería a lo que a lo que Pedro dijo, no que estaba fundando una iglesia, pero aquí un cristiano del siglo III dice que sí. O sea que yo le creo a un cristiano del siglo III que estaba bien cerca de Jesús, pasaron 200 y pico de años, 230 o 20 y pico, era discípulo de los discípulos más cercanos, o le creo a un cristiano que se salió de la iglesia en el siglo XVI, o a un pentecostal que comenzó su iglesia en el siglo XX, que dice que eso no dice ahí. Yo prefiero creerle a estos discípulos que son cerca de los apóstoles. Dice, edifica la iglesia sobre uno solo, y él ordena apacentar sus ovejas. O sea que Jesús en Juan 21:15 le dice, apacenta las ovejas. Si nosotros somos las ovejas de Cristo, a nosotros nos apacienta Pedro. Si no somos de las ovejas de Cristo, pues nos apacienta a otra persona. Y vamos a poner el estetoscopio aquí también de nuevo. Dice, y aunque luego le dé a todos los apóstoles igual potestad, ahí es que lo que se refiere allá, los apóstoles, los obispos tienen potestad. Pero dice él aquí, sin embargo, constituyó una única cátedra y determinó el origen de la unidad con la autoridad de su palabra. La cátedra de Pedro. Le ponemos la lupa. Esto los hermanos no lo quieren estudiar. Ellos le tienen terror a los padres de la iglesia, y algunos otros leen los padres de la iglesia, pero leen lo que les conviene. O sea que sí, Pedro en Mateo 16, 18 fundó una iglesia. Mateo 16, 18, Jesús fundó una iglesia, perdónenme. Ok.
Seguimos. Ciertamente los otros apóstoles eran lo mismo que Pedro, pero el primado se le otorga a Pedro para señalar una sola iglesia y una sola cátedra. Católico, la próxima vez que le digan a usted, no, pero cuando habla de Mateo 18 es la fe, lo que dijo Pedro, ¿cómo es que dicen ellos? Que dijo que era el Mesías, se me olvidó ahora. Pero nada, le envían esto y le dicen, mira, aquí dice un cristiano del año 250 y algo, que dice que sí le dio la llave y que hizo la iglesia en la primera piedra a Pedro. Todo, por cierto, son pastores, pero se señala una sola grey que es apacentada por todos los apóstoles en unánime conformidad de pensamiento. O sea que esa iglesia tiene un pensamiento, una enseñanza, no diferentes iglesias. Y cree tener fe quien no reconoce esta unidad. Y cree, mira, y cree el estetoscopio. Y cree tener fe quien no reconoce esta unidad. O sea que un cristiano del siglo III dice a ustedes protestantes, lea, bueno, el estetoscopio, y creen ustedes protestantes tener fe y no aceptar y reconocer esta unidad. Y confiar estar en la iglesia quien abandona la cátedra de Pedro sobre la que ha sido fundada la iglesia. Los cismáticos, ustedes creen que están en la iglesia luego de abandonar la cátedra de Pedro. Aquí se le cayó lo que dicen los hermanos protestantes, que San Cipriano estaba en contra del Papa. Él está diciendo, y confía estar en la iglesia quien abandona la cátedra de Pedro. Eso, ¿quién ha abandonado la cátedra de Pedro? Los ortodoxos, los protestantes, muchos cismáticos que hay en la iglesia. Hoy yo les traigo documentos de Cipriano y les dice esto. Y confían ustedes, los cismáticos, los herejes y los que protestan. Y confían estar en la iglesia quien abandona la cátedra de Pedro sobre la que la iglesia ha sido fundada. Esto no lo digo yo, lo dice San Cipriano hace 17 siglos atrás. Mayormente nosotros, los obispos, que presidimos la iglesia, debemos mantener firmemente y reivindicar esta unidad para probar que el episcopado es también uno e invisible. Nadie engañe a la comunidad de los hermanos con la mentira. Nadie corrompa la fe de la verdad con pérfida prevaricación. Uno solo es el episcopado, del que cada obispo participa como una parte del todo. O sea que la iglesia tiene jerarquía. Una sola iglesia que se extiende ampliamente e ingente multitud por el incremento de su fecundidad. De la misma manera que son muchos los rayos del sol, pero una sola luz. O sea que son muchos los obispos, son muchos los rayos de luz, pero hay una sola luz. Son muchas las iglesias católicas, muchos ritos, pero es una la luz. Son muchas las ramas del árbol, pero un solo es el tronco arraigado en la fijeza tenaz de la raíz. Y aunque la multiplicidad parezca difundida en la abundancia de corriente al mandar muchos ríos de una fuente, sin embargo, la unidad se mantiene en el origen. La esposa de Cristo no puede ser adúltera. Cristo no puede tener diferentes esposas. No puedes tener la esposa de los luteranos, la esposa de los anglicanos, la esposa de los episcopales, la esposa de los pentecostales, los bautistas, los testigos de Jehová, name it. No puede tener múltiples esposas.
La esposa es la iglesia. Cristo debe tener una esposa, porque si no sería adulterio. Como dice aquí, la esposa de Cristo no puede ser adúltera, pues es incorrupta y pura. Pero los hermanos nos llaman a nosotros que somos la gran ramera. Pero aquí en el siglo III dice, pues es incorrupta y pura. Conoce una sola casa, custodia con casto pudor la santidad de pues, un solo tálamo. Ok, quien quiera se separa de la iglesia, se une a una adúltera, se separa de las promesas de la iglesia, de la esperanza de que la vida eterna y todas estas cosas. Y el que abandona la iglesia de Cristo no recibirá los premios de Cristo. Es extraño. Y un profano, un enemigo. O sea que cuando nos separamos somos un extraño, un profano, un enemigo. No tenemos las promesas que el Señor nos dio. Perdón de pecados, vida eterna, etcétera, etcétera. No puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la iglesia por madre. Oigan esto. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Vamos a quedarnos aquí un momento y vamos a ponerle el estetoscopio. El estetoscopio. Cuando nosotros decimos amo a Dios sobre todas las cosas, todo lo que Él me diga, yo me rindo a Él, le creo y no le protesto. La iglesia es una revelación de Dios. La iglesia católica es una revelación de Dios. La Eucaristía es una revelación de Dios. La confesión de pecados es una revelación de Dios para perdonar nuestros pecados. Si nosotros rechazamos a todo esto, nosotros no estamos amando a Dios. Por eso es que Él dice, no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la iglesia por madre. No podemos amar a Jesús, no podemos amar a Dios si aborrecemos su cuerpo, que es la iglesia. No podemos amar a Dios sobre todas las cosas si yo persigo a su iglesia. Si alguno se hubiera podido librar de la muerte estando fuera del arca de Noé, la iglesia católica es el arca de Noé, la nueva arca. Podría quizás librarse el que estuviera fuera de la iglesia. Ok, quien quebranta la paz de Cristo y la concordia obra contra Cristo. Quien reconoce en algún labor fuera de la iglesia de Cristo, disipa la iglesia de Cristo y creerá alguno que esta unidad proveniente de la divina firmeza y coherente gracias a los misterios celestiales pueda ser dividida en la iglesia y separada por el divorcio de voluntades opuestas. No nos podemos divorciar. Quien no guarda esta unidad no guarda la ley de Dios, no guarda la fe del Padre y del Hijo. No tiene la vida ni salvación. Hermano, cuando nosotros nos salimos de la iglesia y hacemos otra iglesia y seguimos haciendo iglesia, aquí San Cipriano dice, quien no guarda esta unidad, quien se sale de la iglesia, los cismáticos, los herejes, los apóstatas, quien no guarda esta unidad, no guarda la ley de Dios. Esta es la ley de Dios. No guarda la fe del Padre y del Hijo. No tiene ni vida ni salvación. Esto es bien fuerte, hermano. Esto es serio. Este misterio de unidad, este vínculo de concordia inseparablemente coherente quedó manifiesto cuando, según el Evangelio, de ninguna manera fue dividida ni rota la túnica de Cristo, sino que se echaron suerte sobre ella para ver quién preferiblemente sería revestido de Cristo. El vestido fue recibido íntegro y la túnica poseída, completa e indivisa. Lo afirma así la Divina Escritura. En cuanto a la túnica, como no estaba cosida de arriba abajo,
sino tejida de una sola pieza. Se dijeron entre ellos, no la rompamos, sino echemos suerte a ver de quién sea. Cristo traía la unidad. Acuérdense en Juan 17:21, que sean todos uno, no que hagamos iglesias. Cristo traía la unidad que venía de arriba. Esto es, del cielo y del Padre. Esto es un mandamiento del Señor, que seamos uno. Y que en la división es del diablo. Dios quiere unidad, el diablo quiere división. Y de que ninguna manera podía ser dividida por el que la recibiera y poseyera, sino que obtenía inseparablemente de una vez todo su sólida firmeza. No puede poseer el vestido de Cristo quien rompe y divide la iglesia de Cristo. Estetoscopio. No puede poseer el vestido de Cristo quien rompe y divide la iglesia de Cristo. Hay en nuestros familiares, hay hermanos protestantes que son protestantes, eran católicos y buscan dividir nuestra familia. Y aquí dice, no puede poseer el vestido de Cristo quien rompe y divide la iglesia de Cristo. Por el contrario, cuando al morir Salomón se dividió su pueblo y su reino, el profeta Aquías, saliendo al encuentro de Jeroboam en el campo, dividió el propio vestido en 12 trozos, diciendo, tomad 10 trozos, porque esto dice el Señor, he aquí que divido el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 credos. Para él quedarán solo 2 cetros en atención a mi siervo David y a la ciudad de Jerusalén, a la que he elegido para establecer allí mi nombre. Teniendo que dividir los 12 tribus de Israel, Aquías divide su vestido, mas como el pueblo de Cristo no puede ser dividido, su túnica totalmente tejida y coherente no ha sido dividida por los poseedores indivisa, unida, compacta, muestra a la concordia absoluta de nuestro pueblo, integrado por los que no hemos revestido de Cristo. Con el misterio y símbolo de una tónica, Cristo reveló la unidad de la iglesia. Tenemos que ser uno y ahora son más de 75,000 iglesias protestantes, todas con algo diferente. ¿Quién entonces será tan criminal y pérfido? ¿Quién tan enloquecido por el furor de la discordia que al creer que puede dividirse no se atreva a discutir la unidad de Dios? La yeste del Señor, la iglesia de Cristo, él mismo lo advierte en su evangelio y lo enseña diciendo, y serán una sola grey y un solo pastor. Y podrá suponer alguno que en un solo lugar puede haber o muchos pastores o muchos rebaños, ¿no? Es un rebaño. Y el pastor es Pedro. ¿Piensas tú que puedes sostener y vivir el que se aparta de la iglesia, el que se construye para sí otras sedes y otros domicilios? ¿Piensas tú que puedes sostener y vivir el que se aparta de la iglesia? No vive, se sale del tronco. En cambio, a Rahab, que prefiguraba a la iglesia, se le dijo, reunirás junto a ti en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre, y será así. Todo el que saliera fuera de la puerta de tu casa será responsable de lo que le suceda. Hermanos, ustedes que se fueron de la iglesia, se les está predicando. Si ustedes deciden quedarse ahí, no se sienten bien, una buena música, pues ustedes son responsables, a ustedes se les está predicando. Igualmente el rito de la Pascua no prescribía otra cosa en la ley del Éxodo, sino que el cordero que se mataba en figura de Cristo se comiera en una sola casa.
habla el Señor diciendo, serán comidos en una sola casa y no arrojaráis carne fuera de ella. Nadie se engañe interpretando falsamente lo que el Señor ha dicho. Donde quiera estuvieren 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy con ellos. A veces los hermanos protestantes nos dicen eso, no, nosotros estamos bien, nosotros creemos en Dios, nos reunimos, ahí está Dios. Pero acuérdense que esto se lo dijo a su iglesia, a personas que creían en Él, que creían todo lo que Él dijo. Los corruptos y falsos intérpretes del Evangelio citan las últimas palabras, lo que acabo de leer, y omiten las anteriores. Recuerdan tan solo una parte y suprimen maliciosamente la otra. El hermano mío protestante que me mandó lo de Cipriano y no me leyó todo esto, le cae esto, y a los hermanos protestantes también, que uno le va enseñando los capítulos y versículos de la iglesia y lo obvian. Dice, los corruptos y falsos intérpretes del Evangelio citan las últimas palabras y omiten las anteriores. Recuerdan tan solo una parte y suprimen maliciosamente la otra. De la misma manera que se separaron de la iglesia, así también tratan de separar el pensamiento de su absoluta unidad. El Señor, para enseñar a sus discípulos la unanimidad y la paz, dijo, os digo que si a dos de vosotros le conviene algo en la tierra, de cualquier cosa que pidáis, se os realizará por concesión de mi Padre que está en los cielos. Pues donde quiera hubiese 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy con ellos. Mostrando de este modo que se concedería mucho, no a la multitud, sino a la unanimidad de los que piden. Y si a 2 de vosotros les conviene en la tierra, primeramente colocó la unanimidad, antes colocó la concordia y la paz. Y así enseñó que nos conviene vivir unidos con fidelidad y firmeza. O sea que cuando nosotros pedimos algo, tiene que haber firmeza, fidelidad, fe. No que como dijimos ahorita, que nosotros tenemos a Dios por Padre, pero no a la iglesia. No podemos tener a Dios como Padre si no tenemos a la iglesia de madre. ¿Cómo vamos a rechazar algo que Dios dejó su revelación y después decir Señor, Señor? Pero ¿cómo puede convenir algo con otro? Aquel de quien consta que no se aviene con el cuerpo mismo de la iglesia, ni con la universidad comunidad de los hermanos. ¿Cómo puede reunirse 2 o 3 en nombre de Cristo, constando que se han separado de Cristo y de su evangelio? Oigan, ¿ves? Ahí lo contesta. Esta es la respuesta. San Cipriano se los dice a estas personas que cuando ya no pueden más, que uno les predica y dicen, no, están todos más oradas en nombre unidos en el nombre del Señor, y está el Señor. Pero aquí dice, ¿cómo puede reunirse 2 o 3 en nombre de Cristo, constando que se han separado de Cristo, de su cuerpo y de su evangelio? No nosotros de ellos, sino ellos se apartaron de nosotros. Así nacen las herejías y los cismas, y abandonando la cabeza y el origen de la verdad fundada, luego para que ellos, grupúsculos separados, o sea, que se separan de la cabeza, se van a otro cuerpo. Esto está, mira, esto hay que poner el estetoscopio también. Sublime en verdad y admirable cosa es profetizar, arrojar demonios y realizar grandes prodigios en la tierra. Ven acá, Cipriano está escribiendo para el siglo XXI, que esto es lo que dicen los protestantes. Mi iglesia es la de Cristo porque se hacen milagros. Wow, Cipriano está escribiendo para el siglo XXI. Sublime en verdad y admirable. Yo he tenido protestantes y pastores. Un apóstol me dijo, mi iglesia es la de Cristo porque ahí hay milagros. Sublime en verdad y admirable cosa es profetizar, arrojar demonios, realizar grandes prodigios en la tierra. Sin embargo,
Cualquiera que haga estas cosas no conseguirá el reino de los cielos si no camina en la observancia de recto y justo sendero. Perdóneme, pero cuando uno lo traduce, pues se quedan palabras, lamentablemente. Muchos dirán, afirman, que en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no hemos profetizado en tu nombre y arrojado a los demonios en tu nombre y no hemos obrado en nombre grande de prodigios? Entonces le diré, nunca os he conocido, apartados de mí, obradores de iniquidad. ¿Por qué? Porque nos quedamos diciendo Señor, Señor, y no hicimos lo que Él nos mandó, a confesarnos, la Eucaristía, la unidad, la iglesia. Para hacer méritos delante del juez supremo se requiere justicia. Hay que obedecer a sus mandatos y advertencias para que nuestros merecimientos logren la recompensa. Lo mismo que le estás diciendo, no podemos quedarnos Señor, Señor. Entonces, enseñó con su magisterio la unidad justamente con la caridad. Encerró en dos preceptos toda la ley y todos los profetas, y a la verdad, y a la verdad, ¿qué unidad conserva? ¿Qué caridad custodia o intenta el que, rabioso por el furor de la discordia, divide la iglesia, destruye la fe, turba la paz, disipa la caridad, profana los sacramentos? Esto es lo que hace el mundo. Ustedes vieron lo de París. Los hermanos protestantes profanan los sacramentos, dicen que son símbolos. Los ateos también. Vamos a leer esto de nuevo y ponerle el estetoscopio. Vamos a poner el estetoscopio por aquí. Vamos a ponernos por aquí. El estetoscopio. Enseñó con su magisterio la unidad justamente con la caridad. Encerró en los dos preceptos toda la ley y todos los profetas. Y a la verdad. ¿Qué unidad conserva? ¿Qué caridad custodia o intenta el que rabioso por el furor de la discordia divide la iglesia, destruye la fe, turba la paz, disipa la caridad, profana los sacramentos? A esto, por cierto, imita y siguen los que, despreciando la tradición divina, apetecen doctrinas extrañas e inventan magisterios de instrucción humana. A todos ellos, oye, pero San Cipriano es del siglo XXI, a todos ellos increpa y recrimina el Señor cuando dice en su evangelio, rechazáis el mandato de Dios para establecer vuestra tradición. Wow, vamos a ver. Vamos a leer una de las Eucaristías y nos vamos porque es bastante. Y hemos estado bastante tiempo aquí. Vamos a ver. Ok. Aquí está el nombre de la carta. Dice, finalmente, anotad también los días en que ellos mueren. O sea que cuando las personas mueren, él dice, anótenla. Para que podáis celebrar sus conmemoraciones entre las memorias de los mártires. Por más que Tertuliano, nuestro hermano fidelismo y devotísimo, con aquella su solicitud y cuidado que reparte a los hermanos sin regatear su actividad, y que ni en el cuidado de los cadáveres anda remiso allí. Haya escrito y escriba, y me haga saber, entre otras cosas, los días en los que, lo que nuestros dichosos hermanos parten en la cárcel a la inmortalidad, con el final de una muerte gloriosa, y celebramos aquí nosotros oblaciones y sacrificios en conmemoración de ellos, las cuales cosas pronto celebramos con vosotros con el amparo de Dios. O sea que creía que hay que orar por los muertos. En ese tiempo, pues la palabra purgatorio, pero sabíamos, no existía la palabra purgatorio, no lo predicaban así,
pero sabían que las personas cuando morían se purificaban. Ese tema lo podemos traer después. Carta número 15. Esto sin tener en cuenta ni el temor de Dios ni la honra del obispo, puesto que me habéis dirigido cartas en las cuales pedías que fueran examinados vuestros deseos y se diesen la paz a algunas caídas. Cuando acababa la persecución, comencemos a reunirnos y recogernos con el clero contra la ley del Evangelio y también con vuestra honorificación petición. Antes de haber hecho penitencia, está hablando de la confesión, antes de hacer la confesión de tan grave y extremado delito, antes de que fuera impuesta la mano en señal de la penitencia por el obispo y el clero, se atreven allí a ofrecer por ellos y darles la Eucaristía, es decir, a profanar el santo cuerpo de Cristo. O sea que él pensaba que era el cuerpo de Cristo. Esto no lo leen los hermanos protestantes y no lo dicen. Solamente dicen que San Cipriano tuvo un problema con el Papa Esteban y que él le tiraba al Papa Esteban, pero leímos que él decía de Pedro, que era una iglesia, que era Pedro el que tenía eh, el pastor número uno. Estando escrito, el que comiera del pan o bebiera del cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Bendito sea Señor por San Cipriano que nos pudo dejar estos escritos. Hay muchos más, tengo muchos más, pero vamos a dejarlo aquí porque está un temida largo. Gracias. Sigan orando, oren por mí, por favor, para yo poder seguir haciendo esto. Compártanlo, suscríbanse, envíenselos a los hermanitos y a los ateos. Prediquen, hermanos, prediquen. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a un millón, los amo mucho.